evidentemente uno hace alianzas políticas, lo que no significa que uno pueda estar 100% de acuerdo con todos los socios. Lo primero que va a hacer el gobierno de Johannes va a ser enviar un proyecto como lo que hizo Javier Milei. 7 millones de personas salieron de la pobreza. Los niños, 7 de cada 10 niños en Argentina no comían más de una vez al día. Cuando la candidata del sector de ustedes es Janet Jara. La convivencia con el Partido Comunista... A ver, yo creo que la candidata Janet Jara, hubo unas primarias y la candidata Janet Jara resultó ser electa. Totalmente. Y detrás de eso hay un acuerdo político que está compuesto por al menos 7 partidos y en ese sentido no es la candidata solo del Partido Comunista, es la candidata de un acuerdo político y por tanto tiene que representar esos ideales. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando hay una elección, sobre todo tan difícil como la que se presenta para la izquierda este año, evidentemente uno hace alianzas políticas, lo que no significa que uno pueda estar 100% de acuerdo con todos los socios. O sea, por supuesto, siempre hay matices. Sí, no, pero déjame terminar. Si el tema que me preocupa, o en realidad no me preocupa, pero el tema que mucha gente dice y le preocupa, es que ese compromiso puede existir. De hecho, estuvo Jaime Muleta acá hace un par de días, y él dice, yo espero que Janet Jara antes de la primera vuelta y si no a más tardar después de la primera vuelta renuncie a la colectividad para que tenga cierta independencia y sea de verdad que haya cierta independencia y después no esté expuesta a las presiones de su propio partido. A ver, ¿A ti te parece que ella debería renunciar? no, yo creo que esa es una decisión muy personal, ella tendrá que evaluar eso. Nosotros no podemos referirnos a eso porque finalmente es como que si yo hubiese sido la electa en unas primarias me pidieran a mí renunciar. Yo creo que eso es un tema personal y que ahí no nos debemos meter, pero sí nosotros como coalición tenemos que tener la certeza de que exista precisamente ciertas líneas de acción que nos representen a todos. ¿Participaste en la negociación de la lista parlamentaria? No participé en la negociación, pero sí fui parte porque soy candidata a diputada por el Distrito 12 y sí hicimos un gesto todos de unidad y de mucha solidaridad en el sentido de poner por delante los intereses de nuestro país y no los intereses personales de las candidaturas. Oye, Claudia, pero mira, yo tengo una pregunta a propósito del tema de que lo conversábamos, el tema de la eventual renuncia, ¿no?, de Janet Jara al Partido Comunista. ¿Tú crees que incide en algo que tiene alguna, que mueve la aguja, en términos bien simples, una eventual renuncia al partido, si todos sabemos que ella milita desde los 14 años, que el Partido Comunista se caracteriza por ser un partido tremendamente ordenado, disciplinado, por lo tanto, no sé qué tan relevante puede ser la renuncia o no de ella al Partido Comunista, eso por una parte, y por la otra, volviendo al tema de la participación, si tú consideras que Janet Jara, a propósito de la formación de las listas, tendría que haber mostrado un mayor liderazgo en la conformación de las listas parlamentarias. Ella está, lo que pasa es que ella está por sobre los partidos políticos. No puede privilegiar a un partido político versus el otro ni tomar un liderazgo en la negociación. Para eso están los presidentes de partido y las orgánicas que cada uno de los partidos tiene. Pero tuvo que intervenir el presidente Boric en el caso del Partido Regionalista Verde. El presidente Boric intervino en un distrito específico, que fue el distrito 8, e intervino en razón de solucionar y destrabar una dificultad, que fue el último matiz que nos quedaba por resolver. Después de que un par de partidos decidieran hacer otra lista. Vamos un poquito más a la actualidad. Todas estas cosas ya pasaron, ya hay candidatos, ya intervinieron, ya el Partido Regionalista está con sus candidatos. ¿Qué propones, pues, Ítalo? A ver, ¿qué has visto tú? Porque muchas veces la gente ve a sus candidatos a diputados como si fuera el que le va a resolver los problemas en la plaza. Claro. Y le piden y solucióneme. Y esa no es la función de los diputados. ¿Qué crees tú que es lo que necesita el país en este momento? ¿Hacia dónde van las leyes que nos van a regir en los próximos 4 años? Independiente después vamos a hablar de la parte económica, ¿no? Claro, la parte económica, obviamente el programa de Johannes es el único consistente y es el único serio, porque es el único que tiene las cifras correctas y las medidas concretas sobre cómo solucionar la catástrofe que ha generado no solamente el gobierno de Gabriel Boric, sino que además todos los gobiernos anteriores. Porque o sea que la fórmula de CAS de bajar los 6.000 millones es una falacia. Alcanza, es una falacia absoluta, porque los 6.000 millones no alcanza para nada. 6.000 millones de dólares es lo que pagamos en intereses por la deuda externa. Lo que no saben los chilenos hoy en día es que tanto tú, yo, los niños, los recién nacidos como los de tercera edad estamos todos endeudados en más de 12 millones de pesos debido a que el 80% del PIB está endeudado solamente en deuda externa. Y eso ha sido nada más que por políticas irresponsables que han sido consecutivas, no solamente el gobierno de Gabriel Boric, sino que también de los anteriores.
Y eso es un problema que se tiene que solucionar. El déficit que tenemos hoy en día es del 1,5, del 1 al 3% del PIB. Con 6.000 no alcanza para nada. Es una absoluta mentira y ni siquiera saben cómo hacerlo. Por esa razón es que acá cuando le preguntan no sabe cómo ¿Pero responder. cuál es la propuesta de Kaiser Bueno, al respecto y cómo lo va a hacer? Claro, se puede eliminar, Montos. por ejemplo, 2 puntos fusionando ministerios de 25 a 9. Uno también puede eliminar 0,4, 0,6 puntos del PIB, eliminando las transferencias directas de las fundaciones, con excepción de la Teletón y el Hogar de Cristo. También se puede, por ejemplo, eliminar ¿cómo se llama esto? Los 186.000 funcionarios públicos que contrató el gobierno, de los cuales 80.000 tienen más de 2 contratos con el Estado. Si uno los saca, ya tiene 2 puntos del PIB. Uno va, suma. Nosotros podemos llegar a reducir hasta 15.000 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? ¿En los 4 años? En lo que vamos a hacer, así que llegamos a ser gobierno, lo primero que va a hacer el gobierno de Johannes va a ser enviar un proyecto como lo que hizo Javier Milei en Argentina, inmediatamente, para poder reducir esos puntos, porque la gente no puede esperar. El hecho de que la gente no alcance hoy en día, se acabó el sueño de la casa propia, es precisamente porque se acabaron la disponibilidad de fondos prestables. Eso ha hecho que las tasas de interés suban a un punto en el cual ya es inaccesible comprarse su propia casa. ¿Sabes cuál es la dicotomía que yo tengo? Una cosita. ¿Cuál es, Porque dicotomía? ¿sabes qué? Me imagino cuando tú escuchas eso, cuando tú escuchas Milei, cuando escuchas recortar los ministerios, ¿Qué pasa? suéltelo. Me está viendo mi cara. Suéltalo. Se pone tan rojo como la No, chaqueta. mira, el color rojo se sube por el pelo para arriba. Como la chaqueta. No, mira, yo soy funcionaria pública de corazón y sé cómo se trabaja en el Estado adentro. A mí nadie me viene a contar cómo se trabaja. He trabajado en el Estado desde el gobierno de Ricardo Lagos, me tocó O implementar. sea, vives de los impuestos de los chilenos desde hace pero mucho con, tiempo. pero con Pero ahí responsabilidad, tiene que haber trabajo empleo público. y Pero no se ha generado compromiso. trabajo. O sea, a ver, Ítalo, hay algo que no empe- pensaron... No ningunemos a la gente que las trabaja en el democracias- Estado, porque no. si no estamos perdidos. Las democracias Sí, representativas, sí. si hay algo que nunca se pensó, pensando los límites del Oye, Estado, pero ¿puedo era el responder? político de carrera. pero Deja ¿por qué que no termine de porque- responder, te Claudia. juro, Sí, hagamos perdón. un trato buena onda, yo te Perdón. juro que no te voy a interrumpir aunque hables las aberraciones más grandes del mundo. Pero tú, por favor, déjame porque... Adelante. Gracias. Como les decía, y vamos a lo importante, yo soy funcionaria pública desde la reforma que hizo Ricardo Lagos, que fue un acuerdo político entre Insunza y el Ongueira, que venía precisamente a Así es. mejorar el Estado ante el caso Coimas, Bobgate, donde estaban metidos todos los colores políticos, por algo se llega a un acuerdo y se establece Gracias, el Marcelo. sistema de alta dirección pública, la unidad de análisis financiero, que a todo esto hay que reforzar precisamente para poder ver el tema del lavado de dinero. Y además también se crea Chile Compra. A 21 años de eso, de haber implementado un sistema que cambió la gestión pública y la modernizó, yo creo que hay que modernizar la gestión pública. Y estoy muy de acuerdo, pero eso no necesariamente por tirar al voleo de que hay que reducir los ministerios, que hay que hacer estas cosas. Imagínate, somos el país en la OCDE que gasta menos en recursos y tenemos Porque un tenemos un per 15% cápita de menor. inversión y tenemos un 15% de inversión cuando los países desarrollados tienen un 30% de inversión en obras sociales. Cuando tú quieres fortalecer la prestación de servicios públicos a la ciudadanía y quieres mejorar la situación y la dignidad de vivir de las personas, yo no te digo que tengamos que tener más o menos Estado, sino que tenemos que tener el Estado justo y necesario para que nuestros chilenos vivan con las mejores El condiciones. problema es que Claudia, justo no, y necesario no Ítalo, significan. espérame. Yo te iba a decir la dicotomía que a mí me genera. Sí. Y más allá de temas ideológicos, de temas partidarios, uno tiene que mirar desde arriba las cosas. Totalmente. Entonces, aparece un Javier Milei disruptivo, violento, agresivo, pero con ideas muy claras, libertarias, en Argentina. Rompe con una hegemonía que tenía el progresismo, la izquierda El en peronismo, más de Argentina, 70 el peronismo más de 70 años. Pero el costo social que hay en Argentina es altísimo. Porque efectivamente Milei llegó, implementó, hizo cambios importantes, efectivamente se estabilizó el dólar y todo, pero hay un costo social. Y ese costo social la gente lo está expresando públicamente. Pero además se quedaron sin plata. Mauricio, ¿cuál es el costo social? Permíteme terminar Mauricio, la argumentación y te lo voy a decir. Mauricio, es que Hay ese un tema discurso con del los co- jubilados, Pero, violento. Es ver tele, Pero estamos que viendo siempre tele. ha estado, estamos Mauricio, viendo 7 Mauricio, millones de ¿Te personas puedo de acuerdo a decir las algo? No, pero, cifras. sí, pero vamos por orden. el país o Que explota, conteste él y Mauricio, después te- Argentina, o explotaba o se comían entre ellos Bueno, mismos. pero por No eso daba hoy día, más. por eso hoy día hay un 7 millones meme de personas salieron donde, de la donde pobreza, está Donald Mauricio. Trump tirándole comida al perrito Ay, pero abajo para que coma porque le va a pasar Mauricio, 5.000 pero millones de escuchemos 7 dólares. millones de personas salieron de la pobreza. Los niños, 7 de cada 10 niños en Argentina no comían más de una vez al día.
Esa es la verdadera realidad argentina. Yo viví en Argentina. Trabajé, incluso iba a jugar la pelota a las villas de Argentina. La gente no comía, estaban al borde de una hiperinflación. Acá se nos olvidó que nosotros también vivimos una hiperinflación. Lo que significa eso, gente que muere de hambre. Sí, Mauricio, ¿te puedo Entonces, decir ¿qué algo? costo social estamos hablando? por supuesto. No podemos comparar Chile con Argentina. Y ese es el peor error que hace la derecha extrema de Johannes Kaiser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Chile es un país que tiene una ley, que se las debo recordar, que parte primero como una forma de funcionar, que la desarrolla Mario Marcel cuando era asesor en el gobierno de Lagos, que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, Que no la ha donde cumplido. sí se ha cumplido. Si no, Hay estaríamos déficit pésimos. y estamos en más 80. Además, todos tenemos los países 80% tienen, del PIB endeudado. ojo, todos los países tienen déficit. Es utópico decir que un país no tenga No déficit. es cierto, Chile no Hay tenía países déficit hasta el 2008. desarrollados- Hay países desarrollados que precisamente tienen un nivel de déficit mucho mayor y apuestan a la capacidad de endeudamiento. Bueno. Entonces yo invito a la señora y el señor en la casa que está hoy día viendo la tele que piense y que vea cómo Chile ha resuelto sus problemas. Bueno. Chile no podría haber enfrentado la Pero, pandemia una si es que cosa, no hubiese hay que estado explicar algo así de primero, estable. hay que explicar algo primero. ver. ¿Qué es el déficit? Claro, el déficit es cuando es muy simple, es Sí. cuando uno gasta más de lo que le entra. Sí, así es simple. ¿Y por qué Ahora, gastamos más de lo que nos entra? Bueno, ese era mi punto, porque a pesar de Claudia, con todo respeto, pero has trabajado tanto tiempo en el Estado, pero parece que no sabes la realidad del interior del Estado. Hasta el 2007, Chile no tenía, era un país que se caracterizaba por tener superávit fiscal. Es más, Chile por tener las tasas de ahorro más altas, una de las más altas de la OCDE, era que era caracterizado por tener tasas de interés tan bajas y lo que le permitió a las personas tener el sueño de la primera vivienda, que se cumplió más del 60% de los chilenos que tenían su primera vivienda. Una clase media emergente. Lo que hemos visto desde el retorno a la democracia ha sido un incremento del gasto fiscal, de los degeneradores del gasto fiscal, hasta tal punto que hoy tenemos cuántas personas muriendo en lista de espera. Si hay más recursos que nunca y los servicios funcionan peor que nunca. La Si lista esa de es la espera realidad. pasa por mejorar la gestión y la optimización de los Tú hospitales y de puedes los quejarte todo lo que pabellones. quieras y decir que La no hay que lista de recortar espera lo que sea, pasa pero la por gente lo salud sabe en de la atención casa. primaria. Si nosotros invertimos en la atención primaria, en salud, precisamente A ver. para tener médicos y especialistas, pasa también por cómo estructuramos la educación. Hoy día no Mira, tenemos la médicos. estructura- pero perdón, pero todas quiero las hacer reformas un que han punto. tirado sobre Momento. educación, Es salud, que- pensiones. yo quiero- Es que quiero hacer un punto al respecto del tema de salud porque yo leí hace poco un estudio bien interesante donde se hablaba que efectivamente en los últimos años ha sido impresionante el aumento de los recursos. Pero ¿cómo se explica? ¿Cómo nos explicamos que acá en Chile el 50% de los pabellones de los hospitales tengan capacidad ociosa? Eso es un problema derechamente de gestión. no, pero Porque hay va- recursos que siempre van a faltar, los recursos siempre van a ser escasos, las necesidades son ilimitadas, ¿no es cierto? Pero francamente me parece impresentable que tengamos 50% de capacidad ociosa, quiero decir, Pero eso- de un pabellón y que eso influye directamente en las listas de espera Y y, con la más gente plata que se que muere. nunca. Perdón, Tiene más plata que Claudia, nunca. Pero eso pasa, lo que tú estás hablando es Porque es efectivo y esto no es del gobierno de Gabriel Boric, no es No, de la no, de izquierda, todos. es del gobierno de Sebastián Piñera también, De Piñera todos, 1, Piñera 2 y Bachelet, y efectivamente, y Ricardo Lagos y para atrás, y también tiene que ver con una cultura que tienen los doctores y cómo ellos quieren trabajar y los paros que van a hacer cuando precisamente se les Claudia, pide que todos los trabajen. gobiernos, perdón, la todos los cultura- gobiernos, perdón. todos los gobiernos desde la democracia han pasado por diferentes problemas. Pero, perdón, Piñera tuvo el COVID y tuvo el estallido. Y los demás todos tuvieron que comprar. Boric no ha tenido nada. Boric no ha tenido nada. Ha sido una taza de leche durante Nada. 4 años. Pero sí, yo les voy a decir una cosa, que uno como periodista siempre está expuesto a que le llegue mucha información. Y a uno lo buscan para entregarle información. Yo tengo los antecedentes de la APIS, que es la Asociación de Proveedores de Hospitales en Chile. Hay 3 compañías que están quebrando porque el problema que tiene el Estado, fuera de que no alcanza el presupuesto de salud y dura 6 meses, además no pagan. O sea, el Estado está con un atraso en los pagos que es una cosa espantosa. Porque tenemos una ley, Claudio, tú lo sabes perfectamente bien como funcionaria pública, que dice que el Estado se compromete a los 30 días a pagar. Pero esos 30 días se los están tomando para aprobar la factura y después pasan 3, 4 meses o 6 meses y el Estado simplemente no paga. Y ha pasado en el Ministerio de Vivienda, lo estamos viviendo hoy día, que el ministro tuvo que llamar a hacer una auditoría porque hay empresas constructoras a las que simplemente le han dicho el ministerio no tiene plata para pagar la compra de los terrenos, no se hizo nada con las casas que se quemaron en Viña del Mar. Es decir, hay un problema de distribución de los recursos, porque yo comparto contigo, Romay se enoja cada vez que yo digo esto, pero
Uno tiene que reconocer así. todo, por las cosas buenas y las cosas malas. Y Por aquí han cierto habido que sí. avances importantes en este país. ¿Cuánto?